Un saludo cordial para todos. Hoy vamos a hablar sobre la conjuntivitis por sustancias químicas y biológicas. Quien les estará impartiendo este seminario, Jaimaris Gutiérrez. La conjuntivitis es un diagnóstico clínico basado en la presencia de hiperemia conjuntival, que puede acompañarse de exudado con mayor afectación de la conjuntiva palpebral que de la vulvar. Pueden clasificarse según su etiología como infecciosas o no, y según su evolución como agudas con una duración de hasta 3 a 4 semanas o crónicas con una duración superior a 4 semanas. Generalmente se trata de un proceso leve y autolimitado. Sin embargo, hasta un 90% de los pacientes recibe tratamiento antibiótico tópico, ya que las prescripciones están realizadas para disminuir la ausencia escolar y laboral. Según el listado de enfermedades profesionales, la conjuntivitis por sustancias químicas y biológicas está clasificada dentro de las enfermedades ocupacionales relacionadas a agentes químicos y biológicos, según las normativas internacionales y nacionales. Estas afecciones se agrupan en las siguientes categorías. Por enfermedades causadas por agentes químicos se incluye la conjuntivitis por exposición a gases irritantes, solventes, ácidos, álcalis y otros productos químicos. Por enfermedades causadas por agentes biológicos, la conjuntivitis está derivada del contacto con microorganismos como bacterias, virus y hongos en el entorno laboral. Y otras enfermedades del ojo y sus anexos, donde se clasifica específicamente la conjuntivitis, la queratitis y otras afecciones oculares relacionadas con el trabajo. La conjuntivitis ocupacional es una afección común en diversos sectores laborales, especialmente en aquellos con exposición frecuente a agentes químicos y biológicos. A nivel global podemos decir que se estima que entre el 15 y el 20% de las enfermedades ocupacionales reportadas incluye afecciones oculares, siendo la conjuntivitis una de las más prevalentes. Dentro de las regiones afectadas tenemos a países con industrias químicas y agrícolas predominantes como China, India y Estados Unidos, donde se reportan tasas más altas de conjuntivitis ocupacional. Y los factores de riesgo predominantes a nivel global son la falta de medidas de protección ocular, el uso inadecuado de equipos de protección personal y la exposición prolongada a ambientes contaminados. En Venezuela, la conjuntivitis también es un problema significativo, aunque los datos específicos pueden ser limitados debido a la falta de reporte sistemático. Sectores más afectados son los de trabajadores en la industria petrolera y química agrícola y de limpieza industrial, ya que pueden desarrollar conjuntivitis por exposición a agentes químicos o biológicos. Los casos reportados, según informes regionales, se datan desde las zonas industriales como el Zulia y Anzoátegui. Y los desafíos que tiene Venezuela es que la crisis económica y la falta de acceso a equipos de protección adecuados han incrementado el riesgo de exposición en muchos sectores laborales. Dentro de los factores de riesgo por exposición tenemos los agentes químicos con el contacto de sustancias irritantes, como bien lo decía antes, ácidos, álcalis, solventes orgánicos, el cloro, amoníaco o aerosoles industriales. También la exposición a productos químicos en procesos industriales, agrícolas o de limpieza. Dentro de los agentes biológicos tenemos la presencia de microorganismos patógenos en entornos laborales contaminados, como los virus, las bacterias o los hongos, y los contactos con fluidos corporales contaminados o con animales infectados en actividades veterinarias o agropecuarias. Por partículas en suspensión, como los polvos orgánicos o inorgánicos generados en operaciones como minería, la construcción o el manejo de materiales granulares. También otro de los factores de riesgo son la falta de protección ocular, ya que ausencia o el uso inadecuado de equipos de protección personal como gafas de seguridad puede incrementar el riesgo del contacto con agentes dañinos. Y también las condiciones laborales específicas, como la exposición en actividades que incluyen manipulación de sustancias químicas, esterilización en hospitales, trabajos de laboratorio o uso de productos desinfectantes agresivos. Dentro de las actividades laborales que incrementan el riesgo de padecer conjuntivitis se incluye la industria química por manipulación de productos químicos y aerosoles irritantes. También tenemos la agricultura por el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos, además de la exposición a polvo orgánico. Tenemos la limpieza industrial y doméstica,
ya que el uso de productos de limpieza agresivos y sin protección adecuada puede conducir a irritación en los ojos o el contacto con desinfectantes y detergentes concentrados. Tenemos los laboratorios y entornos hospitalarios por el manejo de muestras biológicas contaminadas, exposición a agentes infecciosos durante el procedimiento médico de investigación, la construcción y la minería, que puede tener presencia de partículas en suspensión, polvos y materiales irritantes, y los procesos industriales como la soldadura, la pintura y otras actividades que generan humos y vapores tóxicos. La presentación clínica de la conjuntivitis por estas sustancias puede variar dependiendo de la naturaleza del agente causal, la intensidad de la exposición y la susceptibilidad individual. Los principales aspectos clínicos son el enrojecimiento ocular, como lo es la hiperemia conjuntival debido a la inflamación, el lagrimeo excesivo por respuesta refleja del ojo para eliminar el agente irritante, la sensación de un cuerpo extraño por molestias producidas a nivel ocular que puede ser descrita como arenilla en los ojos, picazón o ardor, común en casos de exposición a agentes químicos irritantes, dolor ocular que puede variar desde leve a intenso dependiendo del daño, fotofobia, que es la sensibilidad a la luz, y la secreción ocular, que puede ser mucosa en casos de irritación o purulenta en infecciones bacterianas secundarias. También vamos a observar el edema palpebral por hinchazón de los párpados debido a la inflamación. Los signos clínicos que la conjuntivitis va a tener es la inflamación de la conjuntiva, como el enrojecimiento y engrosamiento visible. La quemosis, como edema de la conjuntiva, que puede ser prominente en casos graves. Las lesiones epiteliales, en caso de exposición a agentes corrosivos o cáusticos. La hemorragia subconjuntival, en casos de traumas químicos severos. Y la ulceración corneal, en exposiciones prolongadas o severas a agentes químicos. Su evolución clínica va a ser aguda o crónica. Aguda si los síntomas son inmediatos tras la exposición y crónica si persisten la sintomatología debido a exposiciones repetitivas o prolongadas. Los exámenes paraclínicos que debemos realizar para verificar que la conjuntivitis es de origen laboral son los cultivos de secreciones oculares para identificar qué agente biológico está causando la patología. Otras son las pruebas de sensibilidad para determinar el tratamiento antimicrobiano adecuado en infecciones bacterianas. También tenemos las pruebas químicas y ambientales, haciendo un análisis ambiental o de sustancias químicas, identificando los agentes irritantes y presentes en el ambiente. El monitoreo ambiental, haciendo una evaluación de la concentración de contaminantes en el lugar de trabajo. Otro de los paraclínicos son la evaluación oftalmológica con la lámpara de hendidura, que esta permite evaluar la integridad de la conjuntiva y la córnea, y también identifica las lesiones epiteliales, la quemosis y los cuerpos extraños. La tinción con fluorescencia, que nos ayuda a detectar las abrasiones o úlceras corneales, además de evaluar la severidad del daño epitelial. También tenemos la medición de la presión intraocular, para descartar complicaciones como glaucoma secundario, y estudios de imágenes como la tomografía de coherencia óptica en casos de daño severo para evaluar las estructuras profundas del ojo. Ahora bien, ante un caso de conjuntivitis ocupacional, debemos identificar los siguientes pasos en la línea de acción. El primero de ellos es el reconocimiento inicial del caso, porque debemos identificar rápidamente los signos y síntomas, como el enrojecimiento ocular, el dolor y el lagrimeo, para poder determinar si la exposición ocurrió recientemente o si es una exposición recurrente. También debemos prestar al trabajador los primeros auxilios inmediatos, como el lavado ocular, que se utiliza abundante agua corriente o solución salina estéril inmediatamente tras la exposición para eliminar residuos de sustancias químicas o biológicas, además de mantener el lavado durante 15 minutos para asegurar la limpieza del área afectada. Otra de los primeros auxilios es el uso de protectores oculares temporales para evitar que el trabajador continúe expuesto al ambiente sin una protección adecuada. Otra de los pasos a seguir es la evaluación médica inicial, ya que debemos remitir al trabajador al servicio médico ocupacional o a un especialista en oftalmología, y a su vez documentar en el expediente médico la naturaleza de la exposición,
como el tipo de sustancia con el cual se afectó el trabajador, la duración de esta y las circunstancias del incidente. Debemos realizar el diagnóstico y exámenes complementarios para poder realizar una evaluación oftalmológica completa, incluyendo las pruebas como la lámpara de hendidura y la tinción con fluorescencia, y solicitar cultivos si se sospecha de agentes biológicos o pruebas químicas en caso de exposición a productos irritantes. También se debe tener en cuenta el tratamiento. Si es farmacológico, la prescripción de lágrimas artificiales o soluciones lubricantes para aliviar la irritación, el uso de antibióticos tópicos si existe infección secundaria y la aplicación de corticosteroides tópicos para la inflamación severa. Y los no farmacológicos, donde el trabajador recibirá instrucciones claras para evitar frotarse los ojos y en casos graves implementar parches oculares temporales para proteger el área afectada. De todos estos pasos debemos tener en cuenta que se debe tener la notificación y el registro de lo sucedido, ya que registrar el incidente como un caso de enfermedad ocupacional en el sistema de gestión de seguridad y salud laboral, además de informar a las autoridades competentes si es requerido por la normativa local. Y por último, el seguimiento del caso para crear programas o programar citas regulares para evaluar la evolución clínica del trabajador y realizar un análisis de las condiciones laborales para prevenir futuros casos. Las medidas y recomendaciones que debemos tener para evitar la conjuntivitis en los trabajadores es implementar programas de capacitación para trabajadores sobre los riesgos específicos de sustancias químicas y biológicas. Debemos asegurar el uso obligatorio de equipos de protección personal, gafas protectoras, máscaras en las áreas de riesgo. También debemos garantizar la disponibilidad de duchas oculares y estaciones de lavado en el lugar de trabajo. A su vez, se debe monitorear las concentraciones de agentes químicos o biológicos en el ambiente laboral mediante controles regulares. También debemos implementar sistemas de ventilación y extracción localizada para reducir las concentraciones de agentes nocivos, asegurar que los supervisores y el personal estén entrenados en primeros auxilios oculares y incentivar reportes de riesgo o incidentes para implementar mejoras continuas en el ambiente laboral. Ver el mundo con claridad es un privilegio. Trabaja de manera segura para conservarlo. Por tu atención, muchas gracias.